Si no tiene Biblia, puede mirarle. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta palabra tuya que nos has dado, que esta mañana podemos hablar un poco más de cómo tú obras a través de tu iglesia y cómo tú mueves al servicio a las personas, y especialmente en una iglesia donde es más que una cultura, hay diferentes culturas, diferentes idiomas, una iglesia multiétnica que es nuestra aspiración también. Gracias que podemos aprender de ella en esta mañana y podemos abrir esta palabra tuya para dejarnos guiar y dejarnos enseñar de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos lo que tú has preparado para nosotros. Agradecemos también el tiempo que hemos tenido en la alabanza y en la expresión de esa alabanza a través de nuestras vidas. Pedimos que eso sea grato a ti, que tú recibas nuestra adoración que hemos expresado en esta mañana a través de los cantos, a través de la ofrenda, te agrade a ti. Gracias también por las personas que esta mañana nos han visitado y han dado ese paso de acercarse a ti y vivir en una comunidad como la nuestra. Pedimos que tu Espíritu también pueda estar guiándoles a ellos y enseñándoles. Y gracias por poder tener la oportunidad de conocerles. Y cualquier otra necesidad que en esta mañana tú la conoces, tu corazón, Señor, está dispuesto a escuchar de cada uno de nosotros nuestras necesidades. Las rendimos ante tus pies y las dejamos ante tu presencia para que tú obres de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Sirviendo en una iglesia multiétnica, ¿sabe? El plan de Dios es que su iglesia sea multiétnica. Y no sé si ha escuchado ese término anteriormente, pero es un término bastante común hoy día, y lo que quiere decir es que hay más de un trasfondo étnico de donde proceden las personas. No es un grupo que se parece y que todos son del mismo lugar, hablan el mismo idioma. Es una iglesia multiétnica, es una iglesia que tiene más que eso. Si podemos mirar en la Escritura, ese es el plan de Dios. Esto no es algo que nosotros de repente creamos. En Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9, mira lo que dice acerca de cómo va a ser en ese día cuando nosotros estemos delante del trono de Dios. Mira lo que dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí ve qué claro está eso? El reino de Dios, la eternidad con Él, va a ser un ambiente multiétnico. Quiere decir, de toda nación, pueblo, tribu, van a estar representados en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Lo cual quiere decir, para mí es muy obvio, si esto es lo que va a ser el reino de Dios, esto es lo que debe de ser la iglesia hoy día, ¿cierto? Es una práctica para llegar ahí. El plan de Dios es ese. Y sabe, cuando el Señor les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, ustedes saben qué fue lo que les dijo: que fueran hasta lo último de la tierra a compartir este mensaje. Y la implicación es que irían a todos los países donde estarían personas de diferentes trasfondos étnicas, diferentes idiomas, que reflejan esa comunidad donde viven. Y ese es realmente nuestro deseo también, es que nosotros reflejemos en esta iglesia lo que se refleja en esta comunidad. Lo cual quiere decir que miraremos personas de diversos trasfondos étnicos, hablaremos en varios idiomas, por lo menos español e inglés. Y si usted ha estado con nosotros, ese ha sido nuestro deseo, de ser una iglesia también bilingüe.
Cantamos un canto en inglés esta mañana. Y el domingo que viene, si usted habla más inglés, va a tener la oportunidad de escuchar el sermón traducido simultáneamente a través de algunos aparatitos. En la parte de atrás estará alguien traduciendo. Usted puede tomar esos aparatos a la entrada y usted ahora puede escuchar la traducción en inglés. Obviamente no es perfecto, quiero decir, estamos trabajando y entonces quizás va a decir, no fue. Si alguno de ustedes que habla muy bien inglés y va y dice, pero no lo tradujeron así, pues le invito a que nos ayude porque ese trabajo es súper difícil. Y créeme, por eso la llamamos interpretación, porque no es tan fácil hacerlo y requiere más que simplemente traducir palabras. Ore por eso, pero el domingo que viene vamos a usar por primera vez esos aparatos que van a ayudar a nuestra iglesia también a comunicar el mensaje a las personas que hablan inglés, que quieren estar con nosotros. Ese es el plan de Dios. Y sabe, cuando hay diversidad de trasfondos étnicos, cuando hay diversidad de idiomas, siempre va a haber situaciones que requieren también que vayamos nosotros ajustándonos. La cultura, el idioma, todo eso afecta. Y esto es lo que sucedió en el libro de Hechos. La iglesia creció tanto que tuvieron una situación bastante difícil. Y quiero que sepa esto, durante el tiempo que se comenzó la iglesia, obviamente todos eran judíos de un mismo trasfondo, pero muchos de ellos habían sido, a la historia de los judíos, habían sido dispersos por todos lados en el mundo. Muchos de ellos volvieron a Jerusalén, pero volvieron hablando otro idioma. Entonces, eran judíos, pero hablaban otro idioma. Habían judíos que hablaban griego, habían judíos que no podían hablar el arameo. Y esto es lo que sucede en este momento. Hubo un problema, la iglesia creció y un grupo de viudas, como vamos a ver más adelante, que hablaba el idioma griego, fueron descuidadas en la distribución. Y eso lo hablaremos qué significa eso, pero quiero decirles que en ese tiempo las viudas eran cuidadas por los judíos generalmente en ese sistema que habían creado. Pero una vez ellos llegaron a ser parte de la iglesia, empezaron a crear una división entre el judaísmo y lo que es los seguidores de Jesús. Y eso ocasionó problemas especialmente a un grupo de personas que estaban siempre siendo ayudadas, como eran las viudas. Y vamos a ver que eso es algo que tuvieron que resolver los discípulos. Pero podemos en esta mañana mirar de este texto de cómo se puede resolver de una manera efectiva cuando hay situaciones difíciles en la iglesia, especialmente ayuda en un área tangible, y nosotros podemos aplicarlo también a nuestra iglesia. Además nos va a mostrar de cómo cuando buscamos a alguien en el servicio de Dios requieren que tengan ciertas cualidades, cierto carácter que demuestre que realmente es una persona que sigue y ama al Señor. Primero miremos lo que dice aquí en los versículos 1 y 2, cómo el crecimiento de la iglesia trae retos que debemos tratar. Esta iglesia va a tener esos retos y es necesario que nosotros entendamos que eso va a suceder. Aproximadamente aquí ya hay más o menos 20,000 seguidores de Jesús. Es bastante. Y sabe, no creció con las actividades, no creció con los eventos que hacían. ¿Sabe cómo creció? Lo hemos estado hablando. ¿Cómo creció? Compartiendo el evangelio. El evangelio se compartía y la gente estaba creyendo ese evangelio. Debemos de entender es esto, que la iglesia nuestra no va a crecer por eventos, no va a crecer por cosas que hacemos externamente, va a crecer cuando nosotros compartimos el evangelio, porque eso es lo que dice la Escritura. Mira, aquellos días como creciera el número de los discípulos, estaba creciendo, pero era por la palabra de Dios, el evangelio, y Él es el que da ese fruto. Mira lo que dice ahí, el número de, ¿qué es la palabra? Discípulos. Por primera vez se usa en el libro de Hechos esta palabra aquí. Esa palabra, discípulos, si usted la ha escuchado anteriormente, es de donde viene la palabra nuestra, matemáticas. Viene también donde viene la palabra que hablamos de uno que es un aprendiz. Y aquí dice que había crecido ese número. Es más, en la Biblia la palabra discípulos se usa más que la palabra cristiano. Y en el libro de Hechos la encontramos cantidad de veces que se usa acerca de los cristianos. Y es importante porque ¿a quiénes se les llamaba discípulos anteriormente del libro de Hechos? Recuerden, en los evangelios. ¿Quiénes se les llamaban discípulos? A los apóstoles, recuerdan. Los que seguían a Cristo, los 12 y además todos los que iban, estos eran los discípulos. Y ahora lo que está diciendo la Escritura es que estos son los discípulos, son los seguidores de Cristo. ¿Quiénes son? Los que habían creído el evangelio a través de los apóstoles y ahora ellos también son seguidores de Jesús. Así es que un discípulo de Cristo es uno que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados
y le ha entregado toda su vida para seguirle. Es uno que es obediente a lo que Cristo le manda a hacer y cómo le manda a vivir. Y si tú en esta mañana no has rendido tu vida a Cristo, es el primer paso que debes dar, rendirte a Él, darle tu vida a Él. Y si el llamado de la iglesia es hacer discípulos, eso tenemos que nosotros también hacerlo, ¿cierto? El hermano Sergio nos recordó que esta tarde, eso es lo que tenemos, una capacitación para aquellos que quieren hacer discípulos. Henderson Hill ha contratado a un nuevo pastor de discipulado y parte de lo que él está haciendo, o más bien todo lo que está haciendo, es cómo motivar a la iglesia a ser discípulos. Y esta tarde tendremos esa capacitación para cómo hacerlo. Miremos el problema. ¿Qué sucedió en versículo 1? Dice, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Otra vez, había un programa para ayudar a las viudas en general. Esto es directamente del Antiguo Testamento. Usted va a poder mirar algunas citas si quiere verlos en su tiempo. Puede examinar lo que el Antiguo Testamento había establecido para las viudas. Y habían dos personas que estaban generalmente encargadas a recoger esas ofrendas y recoger la comida para ayudar a las viudas. Lo hacían el viernes y lo llevaban a los necesitados. Se les daba aproximadamente 14 días para suplir esa necesidad. La iglesia tomó ese rol, ya que habían sido aislados por la comunidad judía, por seguir a Jesús. Y llevar estos tipos de víveres incluían pan, frijoles, fruta, vino y quizás alguna ayuda financiera a estas viudas. Y ese era el llamado de la iglesia, cuidar a estas viudas. Pero ¿qué sucedió? Otra vez, como les dije al comienzo, las viudas eran judíos de nacimiento, pero muchas no hablaban el idioma arameo, hablaban el idioma griego. Es como decir los hispanos que hoy no hablan español. Son hispanos, pero no hablan español. Bueno, es igual, ellas también eran judías, pero no hablaban el idioma arameo. Y el problema era lógico, que como no entendían el arameo, no estaban entendiendo lo que estaba pasando y además, sin intención, se empezaron a descuidar darles la ayuda que ellas necesitaban. Y la Escritura dice que esto llegó a los oídos de los apóstoles. Quiere decir que lo escucharon del problema, ¿sí? Causó este problema de comunicación, ellos lo escucharon y llegó a los oídos de ellos. Aquí en una iglesia que es multilingüe, multiétnica, se va a esperar ese tipo de problemas. La comunicación es esencial, pero a veces va a tener problemas por eso. Y no son asuntos teológicos que estamos viendo aquí, es algo muy sencillo, un aspecto bastante práctico. Eso es lo que esperamos tener, y toda iglesia lo tiene, y esperamos también que nosotros lo tendremos. Versículo 2, el problema es presentado a la iglesia. Vean lo que dice. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los llamaron y dijeron, vamos a tratar este problema. Admiten que hay un problema, admiten la naturaleza del problema y también explican de cómo esto demanda que ellos tomen mucho más tiempo de lo que deben tomar en esto. ¿Y en qué estaban envueltos los apóstoles? Obviamente, hasta este momento han estado envueltos también en la administración de la iglesia. Si notamos la semana pasada, en los que hemos estado hablando, en el capítulo 5 de Hechos, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Cuando venía la gente, traía sus ofrendas, traía lo que habían vendido, los procedimientos de esas ventas de propiedad para los pobres. Los apóstoles lo estaban haciendo. Pero en este caso miramos que ya hay otro problema ahí que es bastante grande en medio de toda esta multitud de personas. Y los apóstoles tienen que decir algo muy importante aquí. Vea lo que dice en el versículo 2. Dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esa palabra que dice, no es justo que no dejemos la palabra, dejemos es también servir. No es justo que dejemos de servir la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. Muy importante eso. Lo que están diciendo ellos es, nosotros tenemos una prioridad como apóstoles y es de enseñar la palabra, de servirles a ustedes comunicándoles la palabra de Dios y dedicarnos a la oración. Y no es justo que nosotros, no es lo mejor, no es lo más apropiado que nosotros dejemos de hacer esto para poder hacer ese servicio a las viudas. ¿Está claro? Quiere decir que ellos tenían las prioridades en orden. Y el llamado de ellos era esto. Bueno, ese es el llamado muy bien que Dios nos ha dado, especialmente a los que servimos en ministerio de tiempo completo, pastoreando.
En Efesios 4:11 nos dice que el llamado de los pastores, de los líderes, es a eso, es a capacitar a la iglesia para llevar a cabo el servicio de la iglesia. Es decir, que estar envuelto en ese proceso de servir las mesas y decir, no es la prioridad que Dios nos ha dado. ¿Qué hacen los apóstoles? Miraremos más adelante. Pero puedo decirle que también eso es lo que sucede aquí en nuestra iglesia, en la iglesia HHPC o Henderson Hills. Tenemos pastores, tenemos gente que Dios les ha dado ese llamado de servir la palabra y dedicarse a la oración. Obviamente eso va acompañado con muchas otras cosas. No es estrictamente eso, pero los apóstoles están diciendo, sí, esa es la prioridad que debemos nosotros tener como apóstoles. Es servirles a usted la palabra de Dios y dedicarnos a la oración. Ahora, eso no quiere decir que los que sirven en las áreas tangibles no son valiosos. Obviamente eso es valioso, como lo podemos ver. Y Dios llama a nosotros a servir también de muchas maneras y formas. Pero vamos a mirar aquí que estos hombres que son escogidos, por lo menos 2 de ellos, ¿saben? No eran solamente servir. Uno de ellos llega a ser, ya era un hombre bastante fiel al Señor y estaba predicando el Evangelio. Y era un gran predicador del Evangelio. Vamos a ver su vida en el capítulo 7 de Hechos. Había otro hombre también que era evangelista. Y es más, él llegó a evangelizar toda una zona en el libro de Hechos. Lo vamos a mirar en el capítulo 8. Estos 2 hombres servían en esto, pero también tenían función ministerial. Así es que como iglesia sabemos que el llamado sí es servir, suplir la necesidad de nuestros miembros. Y lo hacemos con personas que Dios ha llamado a servir en esa área, pero también vamos a servir a las personas comunicándoles el Evangelio para que la iglesia pueda seguir creciendo saludablemente. Y es obvio que los líderes estamos para ayudar a resolver esos problemas que van a ayudar a evitar las murmuraciones. A propósito, notó eso, que la murmuración llegó a ellos, ¿cierto? Y aunque muchas veces hemos mirado nosotros en la Escritura, la murmuración no es la voluntad de Dios. Llega a ellos y tienen que hacer algo. La murmuración generalmente es un síntoma, nos muestra qué está pasando, hay algo que no está bien. Y los apóstoles deciden que es importante resolver esa murmuración y lo hacen de una manera sabia, de manera que agrada al Señor. Así que recordemos esto, que la solución no es que murmurar, la solución es encontrar la solución para resolver esa murmuración. Número 2, miremos los retos que tenía la iglesia como iglesia multiétnica, la necesidad de resolverlo sabiamente. Vienen a los apóstoles esa murmuración, los apóstoles llaman a la iglesia y le dicen, nosotros no podemos dejar de servir en la oración y en la predicación de la palabra. ¿Qué es lo que les dice a la iglesia que hagan? Versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué es la solución que les dice? Ustedes tienen que buscar a 7 personas que sirvan. Esa palabra, algunos han dicho, bueno, esa palabra servir quiere decir que eran diáconos, porque esa es la palabra que se usa en este, diáconos. ¿Usted ha escuchado alguna vez? En la iglesia hay diáconos, en Henderson Hill hay diáconos. Entonces, esa palabra se usa también para los que sirven en maneras tangibles. Pero no sabemos realmente si eran diáconos oficialmente, pero podemos mirar que hay como un prototipo de lo que será más adelante la función de un diácono. Otra vez, podemos decir, eso es una función de servicio también que aplica a todos nosotros. Y una vez más dice ahí que ellos también dicen, nosotros no podemos dejar de servirles a ustedes con el Evangelio, pero queremos que ustedes busquen a alguien que sirva en esta área. ¿Qué es lo que decide? ¿Cómo les sugieren los apóstoles que se debe resolver esto? Bueno, le dice, escojan entre ustedes, ¿qué? 7 hombres. 7 hombres que van a llevar a cabo esto. ¿Sabe? Esto es muy importante, aunque nos da un ejemplo de cómo resolver, lo hacen de una manera sabia. Y eso es muy importante cuando resolvemos asuntos en la iglesia, resolverlo de una manera sabia. Y a veces cuando nosotros tratamos de resolver las cosas que no son sabias o no es de la manera de Dios, va a causar problemas. Y por eso es importante volver a la Escritura y decir, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Cómo debemos nosotros de resolver este asunto? Porque mire, cómo se resuelven problemas fuera de la iglesia, en el ambiente que vivimos, es muy diferente a cómo se resuelven en la iglesia. Y a veces eso nos computa a nosotros muchas veces porque pensamos que es la misma manera, pero no lo es. Cuando nosotros no resolvemos las situaciones de acuerdo a la palabra de Dios, va a haber problemas. Le doy un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel 6, Dios les manda
a mover el arca, más bien ellos intentan de mover el arca de Dios. Y Dios había designado cómo mover esa arca. Y no sé si se acuerda qué es el arca, lo pueden encontrar en Éxodo 25, del 12 al 15. Se tenía que llevar de alguna manera, era algo rectangular y tenían que llevarlo, moverlo. Pero ellos decidieron moverlo a su manera. Se les olvidó lo que decía la Escritura de cómo moverlo y deciden moverlo de una manera diferente. ¿Cómo debía de moverse? Tenían que poner 2 varillas a ambos lados y llevarlo sobre los hombros. Y ellos decidieron no hacer eso. Lo llevaron ellos cargando en los hombros. Y resulta que eso llevó a una catástrofe, porque algunas personas murieron llevarlo equivocadamente. Si las pautas de Dios habían sido establecidas, ellos dijeron, no, lo vamos a hacer así porque es más práctico para llevarlo. El ejemplo para nosotros es que nosotros no podemos resolver las situaciones de acuerdo a nuestro criterio, debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y es importante cuando hablamos de la iglesia de Dios. Y es por eso importante que nosotros también aprendamos a recibir consejo sabio de otras personas cuando hay algún problema o necesidad. Esa ha sido mi práctica por mucho tiempo que he estado sirviendo al Señor, es buscar consejos sabios de personas que pueden ayudar. Obviamente lo bueno es que estamos en una iglesia que nos ofrece ese tipo de ayuda, que podemos buscar el consejo. Y usted dice, bueno, pero pastor, ¿usted a quién le rinde cuentas? Bueno, rindo cuentas primero al pastor ejecutivo de ministerios, el reporto. También reporto también a los ancianos de la iglesia, del cual todos nosotros somos parte. Y así es que eso es importante que ustedes sepan de que hay siempre alguien que está al tanto de lo que vamos llevando a cabo como ministerio en esta iglesia. Pero también además necesitamos también ese consejo sabio. Y he pedido a varios hombres que nos ayuden en este proceso también. Y quiero que ustedes sepan quiénes son. Hombres que queremos considerar también para ayudarnos a darnos consejo en el liderazgo de la iglesia, eventualmente hasta que nosotros podamos tener nuestros propios ancianos y diáconos y estemos listos para lanzar afuera. La mayoría de estos hombres ya sirven en la iglesia y quiero que ustedes puedan ver. Está aquí el hermano Sergio, que ustedes miraron al frente. Tiene el hermano Brad, que está por aquí también. Y está el hermano Félix, que está por aquí también. Quiero que ustedes los conozcan, vayan aprendiendo lo que ellos están ayudando en cuanto al consejo para la iglesia. Pero vamos a entrar a las cualidades espirituales y luego volver a qué fueron las cualidades para esos hombres que van a servir dando consejo. Mire el versículo 3. ¿Cuáles eran las cualidades que pidieron los apóstoles que tuvieran? ¿Cuál es la primera de ellos? ¿Lo vio? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Qué? ¿Qué es lo primero? Buen testimonio. Eso es importante. Estos hombres tenían que tener buen testimonio dentro de la iglesia y es obvio que tenían que tener ese buen testimonio fuera de la iglesia. Esa es la primera que. ¿Por qué? Porque cuando no hay buen testimonio dentro o fuera de la iglesia, el enemigo usa eso para causar división. Y es muy importante, les dice, ustedes busquen a personas que tengan buen testimonio, hombres que tengan buen testimonio dentro de la iglesia. ¿Cómo se puede mirar eso? Bueno, se ve en la manera que nosotros nos comportamos. Sí, la manera más fácil es preguntarle a alguien que nos observa, decirle, ¿cómo es fulano, sutano? ¿Cómo se porta fulano delante? Y la mayoría de nosotros quizás la mejor forma es decir, ¿cómo eres en el trabajo? ¿Cómo te conoce la gente en el trabajo? Y preguntarle a esa persona. Y cuando alguien nos dice, oh, sí, fulano vive aquí como creyente, y miramos que es un hombre piadoso, decimos, oh, tiene buen testimonio. Por otro lado, he recibido en otros casos, en otras ocasiones, que me han dicho, esta persona que viene a la iglesia, dice, realmente nadie quiere estar con él o con ella, porque realmente su testimonio es muy malo. O está tarde, o es perezoso. Y eso es importante. Como creyentes, todos nosotros tenemos la responsabilidad de tener ese buen testimonio. Si es que los apóstoles dicen, busquen entre ustedes a alguien que tenga buen testimonio. En segundo lugar, ¿qué dice el versículo 3? Hermanos de entre vosotros que tengan ¿qué? Buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Una vida súper espiritual? No. Estas personas deben vivir una vida que es controlada por el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Cómo podemos mirar si una persona está viviendo controlada por el Espíritu Santo? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué dice la Escritura? Vaya a Efesios 5, 18 al 20 y mire lo que dice. Dígame cómo se ve una persona que vive gobernada por el Espíritu.
¿Qué dice? Versículo 18, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino. Es una persona que no está controlada por algo externo como el vino, en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Miren las características de una persona que camina en el Espíritu. Hablando entre vosotros, la manera de hablar, ¿cómo es? Salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la manera de expresar. La vida de la persona se ve, está demostrando, de alguna manera u otra está mostrando que adora al Señor, que vive para el Señor. Y dice en versículo 20, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una vida también que muestra ese agradecimiento. Pocas palabras, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive dirigida por el Señor en todo momento. Y es evidente que esa persona en todo lo que hace y dice está controlada por lo que el Señor dice. El pasaje paralelo lo encontramos en Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Dios habita en nuestros corazones. La manera de ser lleno del Espíritu Santo es dejar que la palabra de Dios tome control de nuestra vida. En el Salmo 119 dice esto: mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nuestro corazón, todo nuestro ser está controlado por la palabra de Dios, vamos a caminar, vamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor manda. Eso es lo que la Biblia llama vivir de acuerdo al Espíritu. Además, miremos otro texto que nos dice, ¿qué significa eso de caminar o andar en el Espíritu? Quizás usted diga, bueno, pastor, ¿estas cualidades son para solamente líderes, como en este caso, o son para todos? Para todos, ¿cierto? Lo que están pidiendo los apóstoles no es específico para ellos solamente, es para la iglesia. Así es que este es el llamado para nosotros también. Nuestra vida es que si hemos de servir al Señor, tenemos que, uno, ser de buen testimonio. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Y vea en Gálatas 5, 18 a 25. Y mire lo que dice en cuanto a cómo es el caminar del Espíritu. ¿Cómo podemos vivir una vida guiada por el Espíritu Santo? Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Primero Pablo va a decir lo que no es del Espíritu. Escuche esto. Lo que no es del Espíritu, ¿de dónde viene? Sin duda lo ha escuchado. ¿Viene del Espíritu o viene de nuestros deseos? ¿Cierto? Eso es lo que la Biblia llama la carne. Es el aspecto nuestro que va a luchar contra lo que Dios nos manda a hacer. Y mire lo que dice. Pablo es muy claro en que las obras de la carne son ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si se le olvidó algo, dice Pablo, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro la lista? ¿Qué es la obra de la carne? Todo lo que usted puede imaginarse que sale, que viene de nuestro ser, que no es de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Sí? Eso no podemos nosotros seguir viviendo bajo eso. Ahora la persona, mire lo que dice Pablo ahora, pero el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo, la persona que vive de acuerdo al Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a mostrar esta persona? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol o templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se ve lo que dice Pablo? La persona que es controlada por el Espíritu manifiesta ese fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Contra esto dice, no hay ley. Dios no está diciendo alto. Mientras más tengas de eso es porque más estás viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles dicen, busquen entre ustedes personas que sean llenos del Espíritu Santo, eso es lo que está pidiendo. Y cuando nosotros nos pide Dios que vivamos la vida cristiana, ¿sabe qué dice? Seamos llenos del Espíritu Santo. Es muy claro eso. La pregunta para nosotros es esto: ¿estamos dejando que el Espíritu nos controle? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo estamos dejando que el Espíritu nos guíe? ¿Cómo estamos saturándonos de la palabra de Dios para que nosotros también podamos manifestar el fruto del Espíritu?
porque eso es importante. No hay magia aquí, quiero decirle. Algunas personas creen, yo voy a orar y pedir que Dios me dé unción del Espíritu Santo para que yo pueda ser espiritual. No funciona así. Funciona cuando nos metemos en la Escritura, nos llenamos de la palabra de Dios en nuestra vida, dejamos que gobierne todo nuestro ser y empiece a ejercer el cambio en nuestra vida, empieza a posesionarnos y controlarnos. Es ahí cuando podemos caminar en el Espíritu. Y miren otra cualidad que dicen ellos. Busquen personas llenas del Espíritu Santo y ¿de qué? Sabiduría. Es otro aspecto. Eso es un poco más práctico. Esa es la capacidad de hacer decisiones buenas y justas de acuerdo con la palabra de Dios. Es la habilidad de aplicar la palabra a las situaciones. Eso no es fácil. Una persona que tiene sabiduría tiene que mirar las cosas, la situación es difícil y tiene que analizarla de acuerdo a la palabra de Dios y aplicarla. Y ellos les dicen, buscan a esas personas que están llenas del Espíritu Santo, que tengan esa sabiduría para poder llevar a cabo esta tarea de resolver esta necesidad que hay en nuestra iglesia. Eso es bueno, ¿cierto? Nos muestra la necesidad de la sabiduría de Dios para resolver un asunto que podemos decir es bastante práctico, es tangible, es servir, es darles cosas tangibles a las viudas para que sobrevivan. Y usted dice, ¿eso es muy espiritual? Pues sí es espiritual porque requiere la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría del mundo. Usted se pregunta quizás, ¿cómo es la sabiduría de Dios y cómo es la sabiduría del mundo? Miremos qué dice Santiago 3, del 13 al 18. Mire lo que hace. Me encanta Santiago, porque Santiago es de las personas más pragmáticas en cuanto a la fe cristiana y también es muy directo. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios y la sabiduría que no es de Dios, son polos opuestos, así como caminar en el Espíritu y las obras de la carne son opuestos. Se pueden ver muy claramente. Y mire lo que dice Santiago 3:13. Hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Muestre por la buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. ¿Está claro? Tiene que mostrar con su buena conducta esas obras sabias que se demuestran en una mansedumbre en la persona. Imagínense esa persona que por sus obras está mostrando una mansedumbre, una manera de tratar a la gente que es amable, pero que también es sabia. Eso es sabiduría de él. Pero mira lo que dice Santiago. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ese deseo de pelear en vuestro corazón, ¿qué dice? No os jactéis, no se sientan, oh, mira qué bueno soy yo para pelear. No, dice, ni mintáis contra la verdad. Fuerte las palabras, miren el siguiente versículo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta no es de Dios, sino dice terrenal, animal, ¿y qué? Diabólica. Wow. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sí ve eso? La sabiduría de que no es de Dios, no confundamos la sabiduría que no es de Dios. Cuando vemos esa evidencia de ese tipo de actitudes, de acciones en las personas, no pensemos que eso es, eso es bueno. No, eso no es bueno. Eso es, Santiago dice, es del diablo, es satánico. Cuidado con eso. Pero mira lo que dice. Ahora va a explicar qué es la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, es sincera. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esas son las características de una persona que es sabia. Muestra en su vida ese tipo de cualidades y manera de ser que trae esa paz donde esa persona está. ¿Qué dicen los apóstoles? Busquen entre ustedes personas que sean ¿qué? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. 3 cualidades. ¿Qué es lo que no piden ellos de esas
cualidad. No dice, busquen personas que sean buenos administradores. No hay duda que quizás tenían cualidades. Busquen personas que sean muy, no sé, muy carismáticas. No pidieron eso. Todas las cualidades son cualidades espirituales. ¿Y sabe por qué? En el servicio, la iglesia de Dios se necesitan el carácter de la persona que sea de acuerdo a lo que la Escritura manda. ¿Sí? Sin eso, miren, no importa lo que hagamos, no va a salir bien. Porque lo que va a producir es más de nuestra carne. Y usted dice, bueno, pastor, está bien, escucho. ¿Cuáles son las cualidades que usted acaba de mencionar de 3 hombres, que por lo menos 3, pero van a haber más? La idea es que queremos ver más hombres que estén listos también para servir al Señor en cualquier área, en partes prácticas, como en ayudar a dar consejo a la iglesia en cuanto al futuro. ¿Cuáles son las cualidades? Vea, por lo menos estas 5 y esas son más detalladas que lo que manda la Escritura, pero ser un creyente con madurez y con discernimiento espiritual. Número 2, ser miembro y tener un buen testimonio de la iglesia, aquí en nuestra iglesia. Número 3, una experiencia ministerial, incluyendo liderazgo. Número 4, poseer algunas cualidades que ayudarnos a nosotros a llegar a ser la iglesia que queremos ser. Y número 5, vea, eso es muy importante también, el deseo de orar. Eso es quizás lo primordial. Orar por nuestra iglesia. El deseo de servir en la iglesia. El deseo de unificar el ministerio y todos los subministerios hasta que nosotros podamos ser esa iglesia que puede tener ese tipo de liderazgo. Como puede ver, esas cualidades tienen que ver con lo que estamos hablando en el libro de Hechos. Eso necesita esa persona ser llena del Espíritu Santo, tiene que saber y entender eso, tiene que tener sabiduría, es muy importante. Y vean el versículo 5 lo que sucede. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7 hombres. Mira lo que dice, y le eligieron a quién primero, dice, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es el único que dice algo específico. Es obvio que todos tenían las cualidades, pero era el único que dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Esteban lo vamos a conocer en el capítulo 7 de Hechos. Es el primer creyente que gana la corona de la vida, porque da su vida por el Señor. Un hombre increíblemente poderoso en las Escrituras. Segundo, dice también a Felipe, que les mencioné, era un evangelista. Felipe tenía 4 o 5 hijas, y él va a llevar el evangelio a Samaria en capítulo 8 y va a fundar iglesias en Samaria. Eso es Felipe, servidor de las mesas, pero predicador también del evangelio. Y los demás que están ahí, que no sabemos quiénes eran, pero todos ellos son de nombres griegos. Quiere decir que todos ellos sabían el idioma griego y podían comunicarse con las viudas, y eso es importante también. Y agradó a ellos la propuesta y trajeron a estos hombres. Usted dice, bueno, quiere decir que cuando fueron a buscar a esta gente tuvieron que identificar, ¿cierto?, lo que ellos habían dicho, buen testimonio, quién tiene buen testimonio, quién es lleno del Espíritu. Eso es difícil, eso no es una tarea fácil. Para que vaya la gente y busque ese tipo de personas, es como nosotros, vaya y busque gente llena del Espíritu Santo. Le digo yo eso a usted. Y usted dice, ¿dónde comienzo? ¿Con quién hablo? ¿Qué veo en ellos? La iglesia estaba lista para llevar esa tarea. Ahora, quiero decirle que eso no sucede en todas las ocasiones. Usted dice, eso quiere decir que la iglesia siempre tiene ese rol. No. Lo que Hechos nos da la narración de la iglesia y nos ayuda a entender principios que son importantes para usarlos en la iglesia, pero no nos dice, hagan esto ustedes. No son prescriptivos, son narrativos. Podemos aprender. Porque miramos en el capítulo 15 de Hechos, el cambio es totalmente diferente a lo que hacen aquí. En el capítulo 15, que algún día llegaremos, sucede que hay problemas teológicos en la iglesia y en las iglesias que Pablo está plantando. Y se tiene que reunir el concilio de apóstoles y se tienen que reunir con los ancianos en ese entonces, que ya eran ancianos de la iglesia, y con Pablo, y tienen que ellos decidir qué van a hacer, qué van a pedir a aquellas personas que están enseñando que la salvación viene por obras, viene por ser más como judío que como creyente. Y en ese caso, los apóstoles deciden qué es lo que se debe hacer
en ese caso, lo cual es muy importante. Otro principio ahí es que hay asuntos teológicos que los líderes de la iglesia tienen que llegar a sentarse y a evaluar de acuerdo a la palabra de Dios y dar las directrices a las iglesias. Así es que no es normativo, recuérdela, aunque sucedió en eso, pero es un gran ejemplo para nosotros que la iglesia en primer lugar siguió la directriz sabia de los apóstoles, ¿sí? Dijeron, ustedes queremos que hagan esto, busquen a estas personas, 7 hombres con estas cualidades. Y la iglesia hace eso exactamente. Es importante eso. Delegaron esa responsabilidad y ellos también lo hicieron. Y cuando vinieron los apóstoles dijeron, que esos son, bien, vamos a encomendarlos. Vean lo que dice en el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos. ¿Qué hicieron? Aprobaron ellos, dieron esa presentación oficial a ellos. Y eso es importante, porque miramos que la iglesia hizo su trabajo, también ellos son encomendados para que sirvan a la iglesia. La iglesia multiética va a tener este tipo de problemas que tienen que resolverse sabiamente y necesitamos de cada vez más hombres y mujeres que tengan estas cualidades también, que puedan ayudar a resolver las situaciones difíciles en la iglesia. Miren el versículo 7 lo que sucede. Eso es muy importante. Lucas añade esto, pero no es trivial. Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué sucede? Había un conflicto en la iglesia. ¿Sí? Está estorbando el crecimiento de la iglesia. Un problema práctico. Y los apóstoles dicen, les dan las instrucciones para que lo resuelvan de una manera que agrada a Dios. Lo hace. ¿Qué sucede? Creció la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Cuando la iglesia está caminando de acuerdo al plan de Dios y se resuelven los problemas conforme a la palabra de Dios, da libertad a que el evangelio se siga propagando con mucha más fuerza. Y no hay nada que impida eso. Pero cuando la iglesia está estancada, peleándose uno a otro, hermano, quiero decirle, no invite a nadie. Yo se lo digo a usted. Si eso sucede en nuestra iglesia, no invitemos a nadie hasta que no resolvamos eso. Le digo, porque eso es un mal testimonio para el mundo que ya está cansado de ver ese tipo de cosas. Necesitamos volver al patrón bíblico, retrocedamos en lugar de eso, ¿sí? Pero mire, cuando se resuelven las cosas, es maravilloso. Cuando la iglesia con su liderazgo funciona, van trabajando, buscando la voluntad del Señor. ¿Qué pasa? Creció la palabra del Señor. Note que no dice el evangelio, pero es lo mismo. La palabra creció, el evangelio creció, dio fruto. Mire lo que dice. El número de los discípulos, ¿qué pasa? Se multiplicaba. No se añadía, seguía multiplicándose eso, creciendo más y más y más. Tanto, dice Lucas, que muchos de los sacerdotes, líderes religiosos, llegaron a conocer a Cristo. Cuando la iglesia sigue la voluntad de Dios va a haber fruto. Y el fruto no se va a ver en qué tan bien cantamos, aunque es bueno. No se va a ver en qué tan bien hablamos, ¿no? O qué tan organizados estamos. Se va a ver cuando hay gente conociendo a Cristo. Y eso es el enfoque que quienes tenían ese enfoque, los apóstoles, predicar la palabra y dedicarse a la oración, sin ningún impedimento que tuviera que tomar el tiempo de ellos para resolver los problemas que estaban ahí. La iglesia está creciendo, multiplicándose. Y si hoy día la iglesia en general no crece, ¿sabe por qué? Se han escrito libros, usted puede buscar libros. Porque está enfocada en sí mismo todo el tiempo. Pero no está enfocada en cómo mejorar sí misma, está enfocada en cómo pueden destruirse a sí mismos. Es triste eso. Están tan enfocados en cómo podemos nosotros hacer lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que Dios quiere. Y eso es importante que entendamos. Que la iglesia va a crecer cuando nosotros estemos enfocados en buscar la voluntad de Dios y enfocarnos en el evangelio que se comunica a otros. Y entendamos que no somos una institución como el resto de lo que encontramos afuera. No somos eso. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, guiados por la cabeza que es Cristo para llevar la misión de compartir las buenas nuevas
de salvación a todas las naciones. Algunos son llamados a servir en la palabra y en la oración, como mi persona y varios en esta iglesia. Algunos son llamados al servicio. Queremos que ustedes lo hagan. Queremos ayudarles. Algunos van a ser llamados también a servir en la dirección sabia de la iglesia y van a ayudar a resolver también las situaciones difíciles que suceden para que la palabra de Dios siga progresando y creciendo. El autor Tom Rainer, que habla mucho, ha escrito mucho a la iglesia en términos muy prácticos, dice que debemos de evitar el iglesianismo. Es una palabra que él se inventó. Iglesianismo. Y mire, lo que él define como iglesianismo es esta: practicar nuestras convicciones eclesiásticas, religiosas, o de la iglesia, religiosas, según normas humanas en lugar de pautas bíblicas. Eso es lo que dice que es iglesianismo. Esto quiere decir que, dice, mire esto: evitar iglesianismo, hacerlo de la manera que siempre se ha hecho, esas maneras eclesiásticas, religiosas, rutinarias, que no están pensando en hacer la voluntad de Dios. Mire, en lugar, dice, debemos de hacer esto, entender esto. Número 1, no somos espectadores, somos miembros activos. Importante eso. Número 2, todo no gira alrededor de mis necesidades. Buscamos suplir las necesidades de otros. Número 3, no nos concentramos en los defectos de la iglesia, nos concentramos en la gracia transformadora de Dios. Número 4, no somos de bajas expectativas, esperamos que nuestros miembros vivan conforme a la palabra de Dios. Número 5, no somos exclusivistas, creemos en alcanzar a todos con el Evangelio, no importa quiénes son y de dónde son. Bueno, ¿verdad? Es su libro Me Comprometo, que escribe acerca de la membresía. Como miembro me comprometo a esto. Y mira también lo que dice esto, en cuanto a esto. Porque dice la Escritura, crecía la palabra del Señor y que había esa multiplicación. Miren lo que también le dice acerca de ello. Dice, la palabra del Señor, perdón, no está ahí. Creo que ya me lo pasé anterior. Espera un momentito. Hay un compromiso que nos llama a servir. Dice, mire lo que dice este hombre. Si ves problemas en la iglesia, dice esto: no murmures, haz algo que resuelva el problema. Comienza orando por la necesidad, piensa y planea en una solución y compártele con nosotros. Eso es lo que dice. Mire también, esto traerá unidad y ayudará al crecimiento de la iglesia. Eso es lo que escribe él. Y mire, además dice, ser un miembro unificador, un miembro que se sacrifica por la iglesia, un miembro que ora, un miembro que siempre está gozoso. ¿Qué le parece eso? ¿Buenas pautas para la iglesia? Sí, ¿verdad? Y además dice esto, le da el reto a la iglesia. Ya es hora, es momento de tomar una decisión. Necesitamos una revolución de la membresía de la iglesia. No porque tengamos una obligación legalista, no porque equiparemos las actividades con el compromiso, sino porque una buena actitud hacia tu iglesia, la esposa de Cristo, te llevará a actuar por su bienestar. ¿Te unirás a mí a esta revolución?, dice él. ¿Considerarás en oración esforzarte al máximo para comprometerte con Cristo a través de su iglesia? ¿Serás parte de un movimiento que cambie el mundo a medida que el cuerpo de Cristo se una con el vigor de un esfuerzo y un celo renovado? Ya es hora. Cristo llama a todos los miembros de la iglesia a negarse a sí mismos, a servir a otros en amor a Él. Al hacerlo, la iglesia se transforma en nuestra prioridad y en nuestro centro, como lo era en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿verdad? Estamos, Rainer, invitándonos es hora que la iglesia sea la iglesia, viva como la iglesia, actúe como la iglesia. Y ese es el reto para nosotros esta mañana. Si podemos ponerlo en forma práctica, para nosotros es, servir a Dios requiere que tengamos una relación con Cristo, es obvio, como discípulo. Tenemos que tener cualidades espirituales y ser obedientes a Cristo. Número 2, el servir a Dios es de todos. Todos tenemos dones que Dios nos ha dado para servir en su iglesia. Todos somos necesarios, pero no todos somos iguales. Número 3, los problemas de la iglesia multiétnica se van a resolver dependiendo de la guía
y de la sabiduría del Espíritu Santo y no el razonamiento humano. Número 4, todos nosotros tenemos el llamado de compartir el Evangelio, de hacer discípulos. Señor, gracias en esta mañana por este ejemplo que nos muestras en el Nuevo Testamento, en Hechos, sobre cómo la iglesia afrontó esta situación difícil. Sin duda, hubiera podido tener repercusiones negativas si ellos no hubieran seguido el patrón tuyo, Señor, la guía tuya, la dirección tuya. Pero gracias que tú has dado a tu iglesia todo lo que necesita para ser la iglesia. Has dado a tu Espíritu Santo para guiarnos. Nos has dado, Señor, a las personas para ayudarnos a crecer. Podemos llevarlo a cabo cuando nos sometemos a ti y a tu palabra, a tu voluntad y a lo que tú has establecido dentro de la iglesia. Rogamos que esta mañana como iglesia podamos tomar en nuestro corazón lo que tú nos enseñas hoy día. Queremos ser la iglesia tuya, queremos representarte bien, queremos agradarte bien y sobre todo queremos llevar este mensaje tuyo a aquellos que no te conocen, que desean ver algo diferente a lo que han estado viendo a través de sus vidas, de los años. No quieren ver más iglesias caídas, no quieren ver más iglesias con legalismo, no quieren ver más iglesias con más problemas que ellos ya tienen en sus vidas. Quieren ver un lugar donde Cristo es reflejado en todo lo que hacemos. Cristo es glorificado en todo lo que hacemos. Señor, ayúdanos a hacer ese tipo de iglesia. Nos sometemos a ti como el dueño de ella, el dirigente de ella, la cabeza de ella. Y nos comprometemos a vivir lo que tú nos mandas a vivir como tu iglesia. En el nombre de Cristo.